Hola, ¿qué tal? Estamos con Eliet Mendoza. Ella es fisioterapeuta del equipo de Estelí de Primera División. Anda acompañando al equipo de Estelí en la Juvenil AAA en este campeonato nacional. Eli, una pregunta. ¿Qué tan difícil es como mujer estar en un deporte que generalmente lo domina el varón? Pues, y vos viajar en un bus con un equipo donde todos son varones. Pues tiene que tener bastante apoyo por parte del cuerpo técnico, porque si como mujer tiene que marcar su línea de respeto con los del equipo. En lo personal yo no he tenido mucho problema en ese aspecto, porque gracias a Dios los muchachos del equipo se comportan de muy buena manera y pues como le digo he tenido apoyo por parte del cuerpo técnico, pero sí es bastante complejo cuando ellos se tienen que cambiar, por ejemplo, cuando hay que atenderles ciertas zonas que son un poco difíciles de accesar y pues tiene que siempre estar explicándoles el por qué se va a realizar cada cosa, cuál es el objetivo para evitar malas interpretaciones y insinuaciones por parte de algún jugador que lo vaya a tomar de otra manera. Yo sé que el equipo de las Fieras del San Fernando apareció con una fisioterapeuta mujer, después apareció el equipo de Estelí, pero no era tu persona la que andaba con Estelí. ¿Quién era la que estaba antes que tú llegaras? La licenciada Seidy Torres. Ella por algunos problemas dejó de trabajar, me imagino que tuvo que resolver algunas otras situaciones. ¿Y cómo te llega el ofrecimiento? Cuando te dicen, vas a andar con el equipo de Estelí, con los varones, ¿qué pasó por tu mente? Bueno, yo ya he tenido una experiencia trabajando en la profesional con el equipo del Boer. Entonces ya sabía cómo era el manejo que debía de tener. No estaba de encargada, pero ya tenía una idea. Yo me encontraba viviendo en Estelí, porque no soy de allá, soy de Managua. Me encontré viviendo allá que estaba trabajando con un equipo de voleibol masculino. Y el equipo, pues Seidy tuvo que hacer un cambio de disciplina, no podía estar con ellos, entonces don Eddie Girón, él me contactó si no conocía a alguien, pero yo estaba interesada en trabajar en béisbol porque me gusta, siento que me puedo desplazar bastante bien, entonces pues fue de esa manera en la que yo entré. Lo sentí como la oportunidad que yo estaba esperando, sinceramente, y no la dejé pasar. Otra que se desempeñó como fisioterapeuta con la Costa Caribe fue Scarlett Rodríguez, también que ahora es fotógrafa de FENIVA, anda documentando todo lo que está pasando en los torneos nacionales. ¿Cómo se vivió o cómo viviste como persona esta final que estuvo, en donde estuvo involucrado el equipo de Estelí contra el equipo de los Dantos? Los viajes, las emociones, cómo se sentía el clubhouse del equipo de Estelí estar en esa instancia? Pues sí, fue bastante emocionante. Yo no soy una persona muy expresiva, entonces no soy tanto de estar gritando, pero sí estaba al pendiente de que cada uno de los muchachos estuviera en buena condición, de poder conseguir los materiales necesarios para poder dar un buen espectáculo, porque ya sabíamos de que el equipo de los Dantes era un equipo muy difícil para poderle ganar, pero sí dar una buena final. Correcto, Moisés Flores. ¿Cómo se manejaba Moisés Flores con el equipo? Recordar que era Nobel, primera experiencia. ¿Se le mostraba el liderazgo, se mostraba el liderazgo de Moisés Flores? Es bastante interesante ver a Moisés como manager porque él todavía el año pasado estaba siendo jugador, entonces él es bastante dinámico, es bastante activo, él se desarrolla en el terreno de juego de los muchachos, pero al momento de tomar su papel de manager, de estar dirigiendo un juego, se nota el cambio. Los muchachos lo obedecen bastante, siguen las instrucciones que él le da, y en los momentos en los que tal vez él mandaba hacer alguna acción y el jugador tomaba su decisión propia, él venía, lo llamaba aparte y de una manera muy dura, no dura, muy inusual, él les llamaba la atención porque se trataban como jugadores, pero sí tenía bastante respeto por parte de los jugadores. El más bandido del equipo de Estelí, el más bromista, el que se había que cuidar uno cuando iba viajando en el bus y se dormía. ¿Quién es el más necio de Estelí? Jackson Mairena. Jackson Mairena, selección nacional. Wow. Y el más calmo, aquel pasivo, aquel que casi no habla. William Solí. William Solí, el gato. Don Gato, saludos a Don Gato hasta Estelí. Muchas gracias por la entrevista. Un mensaje a la página Nuevo Horizonte Deportivo donde te están viendo.
Gracias por la entrevista y pues gracias al béisbol pues, por darme la oportunidad a mí y a otras mujeres de poder incursionar en este ámbito. Gracias.